continuamos con más, llevándoles a ustedes una historia de transformación, y están conociendo hoy en esta entrevista detalles muy personales de la doctora Emma de Sosa. Nos comentaba acerca de esos pensamientos suicidas que usted tuvo mientras era mamá soltera y mientras también vivía un proceso de divorcio, pero también al mismo tiempo conociendo a otra persona y sentir el rechazo de otra familia. El rechazo es una de las, pensaría yo, uno de los momentos más difíciles de un ser humano en cualquiera de las denominaciones. ¿Cómo lo vivía usted? Definitivamente el simple hecho de separarse o de divorciarse o de saber que el esposo ha sido infiel, ya eso es un rechazo tácito, ¿verdad? Entonces, toda mujer que ha sido divorciada, separada, siente el rechazo en carne propia muy fuerte. Entonces, uno lo que hace es tratar de ponerse atractiva, bonita, como para creer que todavía puede llamar la atención de los hombres, porque lo primero que piensa, bueno, ¿será que yo soy tan fea o no atractiva que este hombre se fue con otras mujeres? Entonces voy a demostrarle que yo sí puedo. Entonces hay muchas formas de reaccionar al rechazo. Esa fue la forma como yo reaccioné. Sí. Pero cuando ya estaba en una relación con él, que hoy es mi esposo, después de haberme divorciado, claro, el sentir que la familia de él no me aceptaba, que él tenía a veces que mentir cuando iba a visitarme para que su madre no se enterara, porque resulta que había una amiga común, una médico, una doctora, que ella se dio cuenta que yo estaba esterilizada y no podía tener hijos. Entonces, claro, póngase a pensar en los padres de él, ¿verdad? Este hombre le va a tocar criar hijos ajenos y nunca va a conocer los suyos. Eso era el pensamiento. Entonces, no queremos saber de esa mujer. Eso, claro, lo que se decía de mí era feo, fuerte, y algunos tenían... Y creo que muchas mujeres viven lo mismo hoy, doctora. O sea, el rechazo constante de una mujer que ha quedado sola, con hijos, porque se ha estigmatizado demasiado por decisiones tal vez de una gran mayoría de que han hecho en ese momento. Y el rechazo social es muy fuerte. Mucho. Yo lo podía notar, ¿verdad? Las señoras que antes eran amigas en la sociedad, digamos, de la LIM, en el club, ellas ahora no querían acercarse a mí o pensaban, voy a cuidar a mi marido de esta mujer que ahora está sola, y cosas muy, muy fuertes que ahora yo las comprendo, ¿verdad? Que era normal o natural que sintieran así. Pero la verdad es que uno lo que está es muriendo, queriendo morir. No. Yo le clamaba a un Dios no conocido, porque yo no conocía a Dios, aunque había estudiado en colegio católico, pero yo conocía la vida de los santos, los paquines que me leían, pero yo no sabía que Dios es espíritu, que podía venir a vivir a mi corazón, que podía salvarme del infierno, que podía darme una vida diferente, que podía transformarme. Yo no sabía nada de eso. O sea, todo lo que hice mal o bueno fue en ignorancia. Entonces, en esta situación estaba y sufriendo un tremendo rechazo cuando una amiga, que era mi vecina allá en la zona americana, me dice, Emma, te quiero invitar a una reunión. ¿Reunión de qué? Le digo, mira, va a venir una mujer de Costa Rica a dar una charla. Y yo pensé, en Costa Rica la ciencia está más avanzada, seguramente esa charla va a ser de muy buena calidad. Está bien, contame. Va a ser en el Hotel Sula, el sábado a las 3 de la tarde, si querés yo paso por vos. Y bueno, yo entré a ese lugar sin saber a qué iba, pero estaba una pareja guatemalteca cantando una canción, una alabanza que inmediatamente empezó a tocar mi corazón. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Era la primera vez que yo escuchaba una alabanza o algo que yo pudiera entender que era lo que estaba pasando. Me fui a sentar al lugar de la silla que me tenían ahí reservada, y comimos bocadillos, y luego aquella mujer comenzó a hablar. Qué chasco, porque no era nada de ciencia. La mujer que estaba hablando apenas había pasado la escuela primaria, pero tenía una sabiduría y una unción de Dios increíble.
Cuando ella termina de hablar, dice, hay alguien aquí que está cansado de vivir la vida a su manera y hoy quiere entregarle las riendas de su vida a Jesús. Yo sentí como si alguien me hubiera empujado, como un resorte que me impelió hacia adelante, y cuando yo acordé estaba enfrente de ella. Y bueno, ella estaba haciendo con los demás la oración para entregar la vida a Jesús. Para ese entonces yo tenía una úlcera gastroesofágica, pesaba solamente como 110 libras, tomaba 8 medicamentos simultáneos y la úlcera estaba sangrante, era una cosa, había hasta como espuma en mi esófago según vi en la endoscopía. Los dolores no me los quitaban ni inyecciones intravenosas. Entonces para mí era la única alternativa, porque ella dio testimonio de cómo su hijo había sido sanado por el Señor a través de la oración de unos hermanos. Una mujer que había sido católica, ella era la aseadora de la Iglesia Católica, pero Dios envía a unos hermanos evangélicos cristianos a que oren por su hijo que estaba desahuciado. Cuando ella cuenta eso, yo digo, eso es lo que yo necesito. Entonces, después de que recibo al Señor, bueno, en el momento que estoy allí delante de ella, yo escucho la voz de Dios que me dice, con amor eterno te he amado. Y toda la lucha que yo traía era, a mí no me aman, mi papá no me ama, mi mamá no me ama, me fueron a botar a los internados, a ellos no les importó lo que yo quería hacer, mis hermanos tampoco me quieren, el padre de mis hijos no me ama porque me engañó, y etcétera, etcétera. Y ahora tenía 2 meses de casada de nuevo y mi esposo, un poco menor que yo, sin tener experiencia de tratar con una mujer que había sido independiente, que ya era, ¿verdad?, la jefe de la casa y todo, era muy difícil la adaptación. Entonces yo decía, bueno, yo creí que esto era mi salvación, otro matrimonio, sí. Pero me di cuenta que no es otro matrimonio lo que te libera de la depresión ni de la soledad. Y entonces decía, salí de las llamas para entrar al brasero. Este podrá ser fiel, pero tiene otro montón de agravantes. Entonces yo no veía escape y decía, mejor me muero. Pero cuando estaba allí, que Dios me dice, con amor eterno te he amado, el saber que el creador del universo se baja, desciende para decirte, yo te he amado siempre. Yo no ¿Y fue ese día que usted escuchó esa voz? En el momento que estaba entregando mi vida a Jesús. ¿Y cómo se escucha a Dios? Internamente. No fue una palabra que llegó a su como una palabra que llegó a mi corazón, pero no voz audible. Claro. Sí, pero la oí tan fuerte. Y el amor de Dios penetró en mi corazón y yo empecé a llorar y empecé a darme cuenta que yo no era tan buena gente como creía, porque cuando uno está así, uno se siente víctima. Sí. Y todos los demás son los malos y yo soy la víctima. Pero cuando soy alumbrada por la luz de Cristo, me empiezo a dar cuenta que yo no era tan víctima, sino que yo había hecho muchas cosas, había dañado a muchos. Y lo primero que empecé a hacer fue empezar a perdonar y a pedir perdón. Pero esa misma tarde yo me iba a sentar y esta maestra pastora dice, si hay alguien aquí que padece de úlcera gastroesofágica, quiero orar. Y era yo y regresé. Oran por mí, el dolor se me quita instantáneamente. Nadie me dijo qué hacer, yo andaba mi cajita como una loncherita de los medicamentos, solo podía comer ciertas cosas, papa cruda, zanahoria rallada, casi nada podía comer. Agarré eso y lo fui a tirar al barril de la basura sin que nadie me dijera que lo hiciera, pero yo estaba convencida que ese día yo ya había sido sanada y bendito sea Dios, ese fue el último día de dolor para siempre. Fue un acto de fe muy profundo. Pero creo que más que fe de mi parte, porque yo no conocía la fe. Ajá, eso le iba a preguntar. Más que fe de mi parte, era la obra sobrenatural de Dios para convencerme. Porque como yo era una mujer tan intelectual, y yo para todo era, hay que hacer una hipótesis, hay que probarlo, hay que hacer la tesis, todo era así, analíticamente. Entonces Dios tenía que tratar conmigo a través de una mujer que no tenía doctorados ni tenía estudios, era una mujer de primaria nada más, pero con una unción tremenda de liberación y con palabra de ciencia. Y tenía que tratar a través de una forma así sobrenatural, donde me tenía que convencer, no tenía otra opción. Wow. Y así inmediatamente fui sana y después dice
la hermana Isabel dice, y hay alguien aquí que se ha querido quitar la vida. Y era yo, digo, ya ni me siento, todos los llamados son para mí. Sí, y ella pues oró, me liberó de esa depresión, de ese deseo de morir. Y cuando yo salí de ese lugar, yo era definitivamente otra persona. Mi vida cambió radicalmente. Yo tenía años de no cantar, de no reír. Yo vivía una vida mustia, deprimida, rodeada de tiniebla, de muerte, de alcohol, de todo. Y ahora de pronto tenía unas ganas de vivir y yo empecé a ver todo en multicolor, como cuando tienes una película blanco y negro y de pronto te la pasan la misma, sí, pero en múltiples colores. Y fue un cambio radical. Radical. Interiormente, externamente, y fue ahí su primer encuentro con Jesús. Ese fue mi encuentro con el Señor y yo me entregué de una vez y para siempre allí. Y ahí mi vida comenzó a cambiar y todo comenzó con el perdón. Agarré el teléfono, pedí perdón a mi mamá, a mi papá, aún al padre de mis hijos, y todo empezó con el perdón. El perdón es un arma libertadora en tu vida. Muchas veces estamos reteniendo a las personas y no los perdonamos porque creemos que ellos fueron los malos, pero aquí en todo lo que interviene es el enemigo. Pero el que nosotros perdonemos nos da libertad a nosotros y a la otra persona. Creo que el tema del perdón es bien profundo, sí, porque cuando una persona se siente lastimado o lastimada por la acción de otra, piensa y pues victimiza, claro, a través de esta persona. Yendo a un nivel más profundo, cada persona actúa en base a su nivel, sí, de espiritualidad, de conciencia. No sé usted cómo lo ve. Si alguien cometió un error, por ejemplo, pensemos en esas madres a quienes les han matado a un hijo, sí, y hay que perdonar. ¿Cómo es que libera el perdón? ¿Y qué es lo que causa el perdón, ya sea que lo tengamos retenido o que lo hayamos liberado? Lo primero es que nosotros necesitamos conocer que la palabra de Dios dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Literalmente se dice así, sí, pero ¿cómo se vive? Sí, lo que pasa es que si conocemos la palabra y amamos a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de perdonar, aunque no lo sintamos ni lo podamos vivir. Pero yo digo, por ejemplo, Señor Jesús, yo te amo a ti, sé que tú me salvaste y tú me perdonaste de todas mis rebeliones, pecados e iniquidades. Entonces yo decido por amor a ti perdonar a este hombre que me hizo mal, pero ahora pon tú el querer como el hacer de tu perfecta voluntad en mi vida para poder liberar ese perdón. Pero lo primero es decidir hacerlo. Si yo no decido perdonar, Dios no actúa en mí. Porque yo no quiero, lo tengo retenido. Claro, y eso cuesta mucho. Y yo creo que la mayoría de los seres humanos tenemos temas de perdón en nuestro corazón. Hay la historia de una señora que le mataron a sus hijos y a su esposo. Y un guía espiritual le decía acerca del perdón. Y yo creo que esa palabra o esa acción es muy fuerte y por la cual muchas familias están divididas. Pero lo que esta señora dice en ese momento es, Padre, mi humanidad, escuche bien lo que ella dice, mi humanidad no lo puede hacer, pero hazlo tú a través de mí. Claro. Porque muchas veces nuestra propia humanidad no nos permite hacerlo. Sí, es correcto. Pero como usted dice, mientras amemos al Padre, mientras amemos a Jesús, por amor a Jesús lo vamos a hacer aunque nuestra humanidad nos esté diciendo todo lo contrario. Es correcto. Y eso fue lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Sí. Él entregó su vida y muchos dirían, ¿cómo puede? Él dijo, perdona a los que no saben lo que hacen. Justo eso le iba a preguntar, doctora. ¿Cómo se interpreta en estos tiempos? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si uno lo escucha de manera literaria, solo lo lee, pero no lo profundiza, se puede quedar en palabras vacías. Sí. ¿Cómo vivimos ese perdónalos porque no saben lo que hacen, en obra, pensamiento o acción? Sí. Muchas veces hacemos cosas. Sí. No sabemos si por ignorancia o teniendo la certeza de que Yo entiendo que el que no ha conocido a Dios y no ha recibido el amor de Dios, no puede perdonar ni puede amar. Entonces cuando Jesús dice, perdónales porque no saben lo que hacen, es porque no te conocen a ti, porque no te han recibido a ti el único amor verdadero. Por lo tanto, ellos no tienen la capacidad de hacer bien, perdónalos tú. Porque nadie puede amar si no ha recibido el amor de Dios. Eso es lo primero. Entonces,
para hablar de perdón, la persona primero necesita ser llena del amor de Dios. Sí, Si claro. no, no puede perdonar. ¿Y ese amor cómo se busca, cómo se cultiva? Porque muchas veces nos alejamos de la iglesia Sí. porque enfocamos nuestra relación con Dios con la relación de nuestros semejantes. Sí, yo creo que lo más importante es mantener la comunión con Dios como Padre. Cuando yo sé que Dios es un Padre bueno, que es un Padre amoroso, que es un Padre protector, es un Padre dador, que da toda provisión, entonces eso me da seguridad. Pero también la Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que ha recibido al Espíritu Santo ha recibido el amor de Dios y solo nos toca a nosotros liberarlo. A veces no queremos liberarlo, porque a veces estamos tan atados que levantamos fortalezas y aunque el amor de Dios está ahí, lo tenemos atrapado. Hay que derribar esas fortalezas para que pueda fluir el amor de Dios. Uh-huh. Pero eso es lo primero, conocer el amor del Padre, si no, no es posible. ¿Cuál ha sido su mejor forma de conectarse con el Padre? La mejor forma, bueno, yo creo sinceramente que es Él el que nos atrae. La Escritura dice, atráeme y en pos de ti correremos. Entonces, cuando el Padre nos atrae, nosotros respondemos y nos comunicamos con Él o nos conectamos con Él. Pero esto no es algo emocional, no es algo místico, sino que la palabra me dice que si he recibido al Espíritu Santo, he recibido el amor de Dios. Entonces esto es por fe y por creer, no por lo que siento o lo que no siento, ¿verdad? No importa si lo siento o no, si yo ya recibí al Señor, recibí el amor de Dios. Porque a veces mistificamos la relación con Dios y creemos que todo es de sentir y que se pongan los pelos de gallina y que no, es algo por fe, aunque no lo sienta. Él está aquí. Tener la certeza de que Él la está convicción obrando. Y la certeza de que Él está dentro de mí, Él está obrando, Él me está guiando, aunque yo no lo sienta. Así es. Teniendo en cuenta esa relación tan bonita que usted empieza a creer con Jesús, con el Padre también, y esa relación la lleva a otro nivel, a ser creadora. Uh-huh. Entonces, esa parte creadora, creo que todos la tenemos. Sí. Y usted comienza a crear escuelas, usted comienza a crear ministerios, uh-huh. iglesias. Sí. Se empiezan a crear en torno a su testimonio muchísimas denominaciones y que están como una sombría bajo su liderazgo. Fue un cambio rotundo para usted. Sí. Y cómo también transformó la historia, no solo suya, sino la de sus generaciones y de otras familias. Sí. ¿Lo ha sentido así hasta este momento? Sí. ¿Lo ha vivido así? ¿Y cómo ha sido ese yo sola con Emma, viendo el antes y el ahora? Sí. Claro que definitivamente lo veo así. Ahora bien, no se hacen las cosas así como por magia. Hay cosas que uno tiene que hacer. Lo primero que yo hice después de salir de esa reunión y llegar a mi casa fue ir a buscar una Biblia, porque yo vi que esta mujer que me predicó, yo dije, tiene un libro negro, ¿qué será? Pero allí leía tal y tal y ya supe que era la Biblia y yo tenía una por allí y empecé a leer la Biblia. Entonces yo me enamoré tanto de la palabra de Dios que yo pasaba día y noche leyendo las Escrituras. Entonces yo no quería ni que me llamaran ni ir a comer, porque mi vida ahora, yo le decía al Señor, ¿dónde estabas que te escondiste de mí? ¿Por qué no llegaste antes? Y eso yo se lo reprochaba siempre. Si yo te hubiera conocido, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro. Si yo te hubiera conocido. Y un día el Señor me habló a mi corazón y me dijo, yo nunca llego ni antes ni después, siempre llego en el momento oportuno y exacto. Entonces me di cuenta que ya no tenía que condenarme por el divorcio pasado, no tenía que condenarme por las cosas malas que había hecho, porque Él había llegado en el momento justo. Y si Él había permitido todo lo malo, según yo, que había vivido, es porque había un propósito. Y yo después lo entendí. ¿Cuál era el propósito? El poder después entender a mujeres que estaban pasando por mi situación, el poder entender los conflictos que se generan y que a veces la religión le dice a la mujer, usted tiene que aguantar.
Usted tiene que ser como Jesús y como mujer virtuosa, aguante, que le siga dando o que siga haciendo. Y no es así, la manera de Dios de restaurar no es así. Entonces, es más, Él nos llama a sí, amarnos primero a nosotros claro mismos. que sí, claro y creo que que sí. esa es la lección más grande para todas las mujeres. Sí, definitivamente. Que vivimos procesos así. Uh-huh. ¿Cuál fue el primer libro que leyó de la Biblia? El primero fue en el Nuevo Testamento, el de Mateo, el Evangelio según Mateo. Pero luego empecé a recibir un estudio desde Génesis con una hermana de San Pedro Sula que iba en las mañanas, como a las 8 de la mañana, ella apartaba tiempo solo para enseñarnos de la Biblia. Yo estaba ávida, donde quiera que me decían que iba a haber una reunión o que alguien iba a predicar. Yo estaba allí, yo quería más y más del Señor. Empecé a orar sin saber qué era orar o cómo se oraba, pero empecé a platicar con Dios y empecé a escuchar la voz de Dios. En medio de todo, no tuve tanta formación religiosa de parte de alguien más, sino que me dejaba guiar por el Espíritu. Y cuando Él me hablaba algo, yo lo hacía. Sí, ¿verdad? Qué bonito. Bien, creo que hemos aprendido mucho acerca de esa relación y cómo Dios nos llama muchas veces. Nos puede llamar a todos de manera personal, claro, porque Dios es un Dios personal, como usted lo dice, doctora, y estamos aprendiendo bastante de usted definitivamente. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.